Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre les decimos a esta propuesta periodística de Somos Rosario y como siempre, gracias por estar allí en estos inicios de los 20 años de Jaque Mate y a programas nada más de los 900 programas aquí en Somos Rosario, empezamos en Cablevisión, seguimos en Multicanal y después ahora en Somos Rosario Personal. Gracias siempre por estar allí. Lidia, vengo diciéndolo, pero todavía no le quieren dar el alta, la quieren seguir protegiendo, la quieren seguir cuidando. No quiero anticipar nada, pero lo voy a decir. Yo creo que ya la semana que viene se viene para acá, quiere ocupar su lugar. Lo iba a hacer hoy, pero bueno, le dijeron aguantá un poquito más, está mejor, está ya lista como para salir a la cancha. Bueno. Hoy aquí en Jaque Mate ya tenemos la comunicación lista, va a estar con nosotros el doctor Alberto Acef, que es el presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados de la Nación, es diputado nacional por Juntos por el Cambio. Con él vamos a hablar toda la situación de las Fuerzas Armadas, de nuestras Fuerzas Armadas hoy, cómo están, porque tenemos que saber cómo están. Somos la octava superficie en el mundo. No somos un país chiquitito, somos un país que nos miran de muchos lugares y somos, entrecomillado, apetecibles por todo lo que tenemos nosotros en riqueza aquí en nuestro suelo. Por el otro lado, y ya está con nosotros en estudios, está el doctor Héctor Ruiz, cirujano otorrinolaringólogo, nuestro médico distinguido de Rosario y también en la provincia de Santa Fe por la Cámara de Senadores de la provincia. Va a estar aquí hablando de el Museo de la Ciudad en Medicina, el que él creó, el que él armó hace 7 años atrás. Cómo está evolucionando todo eso. Y finalmente, si Dios quiere, vamos a tener otra videollamada, y en este caso va a ser con el ministro de la Producción de Santa Fe, el veterinario doctor Daniel Costamaña. Con él vamos a hablar toda la situación de los tambos, de la leche, de la actividad agropecuaria, que no está muy bien por el tema de la sequía y también por aquel tema del dólar soja. Todo eso hoy aquí en Jaque Mate, pero antes de cerrar, quería decir en menos de un minuto, porque vengo bien apurado, en menos de un minuto quiero decirles que usted conoce lo que es la Vía Honda, ese barrio pobrísimo, donde está allí centrado y donde reina allí toda la miseria, toda la pobreza, pero también toda la criminalidad y la narcocriminalidad. Le digo al ministro de Gobierno, ministro, haga lo que tenga que hacer, pero vaya y ponga y calme ese lugar. Haga lo que tenga que hacer. Ignacio Lula da Silva, presidente electo de Brasil, que el 1 de enero va a tomar y va a asumir nuevamente la presidencia de la República Federativa del Brasil, puso en práctica las brigadas de acción pacificadora en las favelas de Río de Janeiro y era un gobierno progresista. Tuvo que ponerle fin al narcotráfico, le puso fin al sicariato. La pregunta mía es, ¿hay miedo en hacer eso? ¿No lo quieren hacer porque temen alguna represalia? Y bueno, lo que hay que hacer, hágalo, ministro. Es mucha la sangre, es mucha la sangría que ya tiene derramada la ciudad de Rosario. No hay más tiempo. Y como no hay más tiempo, así iniciamos Jaque Mate.
Seguimos en Jaque Mate y como habíamos dicho, estamos comunicados por videollamada con el doctor Alberto Asef, diputado nacional de Juntos por el Cambio y además presidente de la Comisión de Defensa de ese Congreso. Doctor, bienvenido a Jaque Mate, gracias por estos minutos que vamos a compartir esta noche aquí en Jaque Mate. Gracias, Jorge, gracias a todos ustedes. Bueno, hace unas horas me enteré que usted ha presentado un reclamo por la reducción presupuestaria en la defensa, en el presupuesto del Ministerio de Defensa, que hoy alcanza al 43%, habida cuenta de que ya viene con reducciones anteriores. ¿Cómo afecta esto al desempeño de nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, obviamente que la afectación es muy grande, el desaliento que provoca también, y el retroceso que significa frente a lo que creíamos que era una evolución lenta pero favorable de rehabilitación de las Fuerzas Armadas, que empieza en una base sólida, que es la rehabilitación de las Fuerzas Armadas con el pueblo. En la pandemia, como todos sabemos, las Fuerzas Armadas fueron colaboradoras, hicieron logística para la distribución de alimentos y otras necesidades urgentes que tenían las barriadas más humildes de las zonas suburbanas de las ciudades grandes de la Argentina, y fueron clamorosamente recibidas por el pueblo en lo que podemos decir marcó una reconciliación definitiva de las instituciones armadas con la ciudadanía argentina. Eso paralelamente con el FONDEF, el Fondo de Reequipamiento para las Fuerzas Armadas, que significa una suerte de seguridad, de certeza de que hay unos recursos bianuales que se pueden ir utilizando previsiblemente sin depender de los vaivenes de las partidas presupuestarias, para justamente comprar aviones, embarcaciones para nuestra Marina de Guerra, por supuesto blindados y otros vehículos terrestres para el ejército. Bueno, teníamos un panorama que si no era el mejor, por lo menos permitía alentar cierto optimismo, que en esa continuidad se profundizara las capacidades, la recuperación de las capacidades militares y la verdadera, el fortalecimiento de la verdadera función que tiene las Fuerzas Armadas, que es disuadir cualquier ataque. Son Fuerzas Armadas que tienen una directiva que es su capacidad de emplearla para disuadir cualquier agresión. Bueno, resulta que estudiando el presupuesto del año 23, del año que viene, nos encontramos que cotejado con la inflación, estamos un 43% menos que el presupuesto actual. Y eso afecta notablemente la posibilidad de que realmente exista esta equiparación, por ejemplo, de los salarios, que no está en el presupuesto, y seguimos con el rezago en materia salarial de las Fuerzas Armadas. Hoy cualquier funcionario de cualquier área de la justicia o del Poder Ejecutivo o de otras fuerzas de seguridad, resulta que tienen salarios que muchas veces duplican y en algunos casos triplican militares. Y esto va en detrimento, obviamente, también de la retención de buenos profesionales que, bueno, están preparados, se forman y después se van a la actividad privada porque les resulta inmensamente más atractivo ser un piloto de una compañía aérea comercial que de la Fuerza Aérea, que además, para colmo, Jorge, tenía todo previsto el Ministerio de Defensa para adquirir. Eso es lo que le iba a preguntar, aviones. 12 cazabombarderos para restaurar la posibilidad de tener una fuerza mínima en materia de soberanía aérea, y resulta que el presidente de la República, suelto de cuerpo, en unas declaraciones al diario inglés
Financial Times dice: nosotros tenemos otras prioridades antes que comprar aviones militares. Una declaración exótica, desopilante, fuera de contexto, en medio de que la Fuerza Aérea estaba en negociaciones para cerrar el acuerdo de la compra. Entonces, todo esto nos preocupa, por eso mi pedido de informes. Ahora, yo le hago esta pregunta, doctor. A ver, quizás sea duro con la pregunta por la manera que lo voy a hacer, pero la dureza es la que trae la realidad. ¿Usted no cree que del gobierno nacional, por la presencia de ex jefes montoneros, ex jefes terroristas de la organización terrorista Montoneros y algunos hijos de ellos que ocupan cargos, se está tratando de desmilitarizar a las Fuerzas Armadas Argentinas y así llevarnos más cerca de Venezuela, o ser Venezuela, ser Nicaragua, o ser la Cuba socialista, más de lo que somos, y de esa manera nosotros terminar con esa Fuerza Armada? Algo que ya se venía pensando desde hace tiempo, ¿no? Yo le voy a dividir mi respuesta muy sincera, o voy a intentar ser muy sincero, entre lo que son algunos, quizás la mayoría, y lo que son otros, que tienen el mismo y común origen que usted dice: montoneros, herpianos, terroristas en su momento. ¿Por qué digo dividir? Porque hay muchos que todavía siguen anclados en ese odio, en ese rencor, en esas ideas pre-caída del muro de Berlín, en esa posición totalmente arcaica, en creer que el Estado es el único que puede traer la felicidad de los argentinos, en ahuyentar todo lo que significa inversión e iniciativa privada, entendiendo de que el Estado maravillosamente va a sacar de no sé qué magia los recursos para invertir, para movilizar las riquezas argentinas, generar trabajo y crear un Estado mastodónico aún mayor que el mastodónico que ya tenemos. Esa gente puede ser que sea en número una gran cantidad, y seguramente que están la mayoría metidos, infiltrados y trabajando, algunos con cargos muy notorios y muy importantes en el gobierno kirchnerista, o Albert kirchnerista, o Cristino kirchnerista, como se lo quiera llamar. Pero yo quiero decirle, y ahí está la parte que quiero hablar con sinceridad, que en mis conversaciones con el ministro Tajana, yo lo noto al ministro Tajana completamente identificado con la idea de restaurar las capacidades militares. Ahora, yo no sé si el ministro me dice esto en el mano a mano porque sabe de mi posición, pero la verdad que debo decir que yo lo he escuchado en discursos públicos, como el último que fui en la Universidad de la Defensa, cuando cerró el ciclo de docente del año, hace unos 15 días, y adelante los jefes de las Fuerzas Armadas y de otras, digamos, autoridades militares y también universitarias, y muchos militares retirados. La verdad que dijo el discurso que a mí exactamente el mismo que me dice a mí personalmente. Es decir, que yo le creo que quiere rehabilitar a las Fuerzas Armadas y sobre todo sus capacidades. Toda esta política, por ejemplo, de potenciar a la Antártida, con incluso una compenetración más con la actividad científica, incluyendo también la posibilidad de que sea el puerto de Ushuaia una base logística de puente hacia la Antártida, compitiendo con Punta Arenas y con Malvinas, que los ingleses están haciendo algo similar. Me parece que es una política bien orientada. El problema es que hay mucha mentalidad, repito, atrasada, incluso ni siquiera vinculada con el montonerismo o el terrorismo,
de hace 45 años, sino vinculadas con ideas totalmente superadas por la realidad, que no rigen en ninguna parte del planeta, salvo en Corea del Norte o en Venezuela o en Cuba. Con una aclaración, en Cuba ya están tratando de abrir una economía paralela a la economía estatal porque ya no dan más. En Venezuela está desesperado Maduro por arreglar con Estados Unidos, aprovechando que Estados Unidos necesita energía, y en Corea del Norte lo que no sabe la gente es que la economía china, que en algunos aspectos está liberalizada, es la que penetra y permite que haya una actividad económica en Corea del Norte que de lo contrario no existiría. Así que nosotros estamos peor todavía, si se quiere, porque acá quieren hacer estatismo a rajatabla, a troche y moche. Le dejo una pregunta y vamos al corte, y esa pregunta es: tengo información de que habrían o le otorgarían terrenos militares del Regimiento de Infantería 35 de Rostepec, esto es en el extremo sur de la República Argentina, e inclusive también, esto es para los pseudo mapuches que andan boyando y girando por el sur de la Argentina, pidiendo cosas que en realidad se lo tendrían que pedir a los chilenos, porque ellos son de la Araucaria. Y por el otro lado, al Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, que es histórico, también le sacarían terrenos a los efectos de entregarle a las organizaciones de derechos humanos. Pero eso me lo responde después del corte comercial. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Usted se comunicó con el 911. ¿En qué lo podemos ayudar? Ahora un móvil ya va en camino. El gobierno de la provincia trabaja por la seguridad. Sumamos más efectivos, sumamos más unidades. Más acción, más prevención, más seguridad, más fuerzas, más tecnología. Hola, buenas noches. Usted se comunicó con el 911. Gobierno de Santa Fe. Seguimos en Jaque Mate y estamos comunicados con el doctor Alberto Assef, diputado nacional por Juntos por el Cambio y además presidente de la Comisión de Defensa, y le habíamos dejado una pregunta. Desprenderse de terrenos del Regimiento de Infantería 35 de Rostepec en el sur y también de terrenos del histórico Regimiento de Infantería Nueva de Corrientes, esto no es contrario a la seguridad de un país, no es contrario a perder defensa, habida cuenta de que nuestro territorio es bastante grande. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, pienso que lamentablemente hay gente que realmente no entiende nada o está en otra cosa, en otra órbita. La misma Cristina Kirchner, en el discurso que dio el 17 de noviembre en el Estadio Único de La Plata, se refirió despectivamente a la gendarmería desplegada en el interior, en lugares, dice, recónditos, cuando tendría que estar en el conurbano dando seguridad.
Es decir, ella propuso al pueblo en ese acto desproteger las fronteras. Una locura. Pero llegamos al disparate desopilante de que lo dice como una bandera electoral. Cuando en un pueblo como el nuestro, por más necesidades que haya, de seguridad entre otras cosas, todos sabemos que hay que custodiar la frontera, y como va a brotar la argentinidad básica en cualquiera de los argentinos que dice, ¿cómo vamos a desproteger la frontera? Para eso están las policías, que tendrían que ser, en todo caso, mejor equipadas, más profesionalizadas, y no tener que distraer las fuerzas de frontera, como la gendarmería, para él. Y con respecto a lo que usted dice del regimiento de Río Turbio, de allá del sur de Santa Cruz, hubo empaquetaron en un proyecto de ley de cesión de tierra, hubo una cesión a la municipalidad de Río Turbio. Nadie sabía a qué se refería, y después se descubrió que eran tierras del regimiento, y ahora las prácticas de tiro de ese regimiento de frontera, porque es un regimiento clave en la frontera con Chile, tienen que hacerse en otros terrenos, cruzando la meseta 500 kilómetros, porque han perdido el lugar donde hacían las prácticas. Y lo de Corrientes es de extrema gravedad, no tan, sobre todo por lo simbólico, porque se trata de un regimiento histórico que está en la costanera de Corrientes, que lo quieren destinar a una oficina de derechos humanos. Nada que ver. Si van a destinarlo a algo, hagan un museo, hagan una escuela, hagan hasta un hospital, o hagan una casa histórica, parte del patrimonio de la ciudad, pero no esa revancha que significa sacárselo al ejército y dárselo a derechos humanos. Ahora, también es cierto, Jorge, y usted es un hombre inteligente, que hoy el despliegue del ejército y en general de las Fuerzas Armadas no es como el de antaño. Muchas veces los regimientos extensos, asentados en Curuzucuatiá o en Monte Casero, dan lugar más bien a otro tipo de disuasión de la agresión, otro tipo de defensa, que es la defensa rápida, la movilidad, las tropas aerotransportadas, la guerra electrónica. Es decir, que la guerra o la defensa ante un ataque electrónico, un ciberataque. Es decir, que muchas veces hoy la funcionalidad de un predio grande que mantiene el ejército deja de tener tanto sentido como antaño. Ahora, eso no quiere decir que la escuela de montaña, que es una de las dos más prestigiosas o tres que hay en el mundo, que fue creada por el creador del peronismo, Juan Domingo Perón, que fue un oficial de montaña. Estudiar de toda América, incluso hasta del viejo continente, se han formado ahí italianos en la escuela de montaña del ejército. Bueno, eso sí que fue un arrebato, y eso fue imperdonable desde todo punto de vista, porque la escuela de montaña es una institución militar, pero educativa, fundamental, en un país que está lleno de montaña. Entonces, y que tiene que defender la frontera montañosa, que además atesora minería, agua, hielos continentales, hay lagos que hay que cuidar. Le quería hacer entrenamiento para la montaña. Le quería hacer la última pregunta, me queda nada más que un minuto, y es hacerle, en base a lo que usted dijo hace un ratito, con relación a Gendarmería Nacional y las declaraciones de la vicepresidenta en La Plata. ¿Usted no cree que, no cree que es por ignorancia supina lo que dijo? Se está quedando sin tiempo, o malicia ideológica. Video container WND panel. La señora está alienada. La señora está alienada. Le agradezco muchísimo, doctor. Muchas gracias. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial.
Usted se comunicó con el 911, ¿en qué lo podemos ayudar? Ahora un móvil ya va en camino. El gobierno de la provincia trabaja por la seguridad. Sumamos más efectivos, sumamos más unidades. Más acción, más prevención, más seguridad, más fuerzas, más tecnología. Hola, buenas noches. Usted se comunicó con el 911. Gobierno de Santa Fe. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Seguimos en Jaque Mate y ahora estamos con el doctor Héctor Ruiz, cirujano, otorrinolaringólogo, nuestro médico distinguido en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Héctor, bienvenido a Jaque Mate. Bueno, gracias por estos minutos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, por tenernos nuevamente acá. Un placer estar con vos. Héctor, hace 7 años atrás habilitabas, fundabas, creabas, ponías a la vista y para regocijo y para todos los rosarinos el primer museo de la medicina en Rosario, en Ríos Gilaprida, ¿puede ser? Sí, y muchos años más atrás fui juntando y ya había madurado la idea de hacer un museo. Tuve algunos que me colaboraron mucho, como Miguel, que fue ministro de Salud. Miguel Capielo. Y al cual le agradezco. Y bueno, y fue la piedra inicial, fue creciendo. Hoy tenemos 31 vitrinas y con mucho instrumental. Fue creciendo por el aporte así de muchos donantes, muchos médicos, muchos que les gusta que esto vaya creciendo. Lamentablemente no tiene mucha difusión, no es el Museo del Fútbol o otro tipo de museo, no tiene mucha difusión y tampoco un aporte del ministerio donde está, como para decir, bueno, promocionarlo. Pero ha crecido mucho y eso fue como principio un homenaje a los médicos, hoy tan vapuleados como... Ahí tenés aquella imagen de la inauguración. Sí. Mira, todavía la tengo yo, ¿te acordás? Sí, me recuerdo, ahí porque está. Ustedes fueron los que siempre me apoyaron en el museo. Así que de por sí agradezco mucho toda la... Bueno, lo conozco. Mucho el aporte que han hecho, porque sirve para difundirlo. Y esto decía que fue como un homenaje al médico con el maletín de esa época y cómo fue creciendo, cómo fue evolucionando todo esto de la medicina. Hoy los médicos que hacen un aporte muy grande a la sociedad, muy vapuleados económicamente y lo vemos te voy a preguntar algo. Cuando vos estabas haciendo este museo, cuando vos lo estabas creando este museo y cuando lo estabas armando, ¿no estabas pensando también en tu papá, que también fue médico? Y sí, fue otorrino, fue mi mentor y todo como la meca mía, entonces lo seguí. Sí, y cuando... Para mí es un homenaje personal, inclusive. Y un gran recuerdo que tengo de mi padre, que fue fantástico. Y bueno, en ello van también todo el resto de los médicos, como fueron toda esa camada que ellos en esa época estudiaban en francés, o sea que no era que estudiaban encima en otro idioma. El esfuerzo, el sentarse al lado del paciente, el aportar la parte humanitaria, que por ahí va escaseando con el correr del tiempo, porque hay que correr y atender mucho más rápido y todo eso. Porque bueno, pero es un homenaje a todos ellos, un homenaje a cómo fue evolucionando para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿No crees que le falta no a este museo, sino que le falta que lo impulsen, que sea más promovido, más visto? Los muchachos de la Facultad de Medicina deberían ir, recorrerlo para ver el pasado y el futuro. ¿Sí? Conociendo el pasado, interpreto el presente y me dirijo al futuro. Correcto, sí, creo que sí. Pero bueno, están otras cosas. Yo, por ejemplo, la otra vez entré a la Facultad de Medicina y vi que el aula magna se llama Ernesto Che Guevara, con toda la calidad de médicos que hubo en el país, en el mundo. Y bueno, no le interesa, me parece, mucho el tema. Entonces, yo creo que sí, y por eso vengo y por eso te agradezco mucho la difusión. Y sigo haciéndolo, y ahora que, bueno,
puedo disponer algún tiempo más y dedicarme mucho más a esto, bueno, estoy tratando a ver de que no se pierda todo ese material, porque antes las cosas las hacía un tornero, un ebanista, lo hacía a medida del médico, como lo necesitaba todo. Hoy es todo descartable, en el plástico se tira. Y eso es una pena que se pierda. Entonces, por eso hago un llamamiento así a los médicos que tengan cosas antiguas, que no las tiren, que hay un lugar donde se puede exhibir y mostrar un poco la historia de la evolución de la medicina y la historia de los grandes médicos que tuvimos. El Polo Médico de Rosario siempre fue excelente y es ponderar a todo ello, ¿sí? Así que bueno, la PRI Rioja es el lugar, está abierto permanentemente, bueno, y me alegro mucho que se pueda difundir a través de este medio. Pero es importante que ese lugar, que aparte no está alejado de la ciudad, pleno centro, sí. Y que una vez al año se lo publicite, se lo promocione, que es la noche de los museos, pero no en la calidad y en la cantidad que se promocionan otros museos, porque no sé cuántos museos de medicina hay en el mundo. Hay pocos. Bueno, en el mundo sí hay muchos. Pero acá en Argentina no debe haber muchos. No, acá en Argentina no hay muchos. No. Y de la calidad de donde uno puede ver el pasado del médico, cómo se trabajaba, con qué elementos, no es fácil. Aparte no es fácil haberlo conseguido, porque son mucho tiempo de vos trabajar y acaparar, guardar, depositar, que alguien te lo lleve, que alguien te lo done. Sí. No es fácil eso. No es fácil. Ahora me doy cuenta de la magnitud de cómo se fue armando y todo eso, y la verdad que me felicito por haberlo hecho, porque si no se hubiera tirado todo eso. Así que bueno, sí, es importante que, como todo museo, es decir, que se pueda, 7 años es un buen tiempo, y yo creo que la ciudadanía tendría que ya conocer que existe. Le interese o no es otro tema, pero que existe. El material es antiguo, algunos son de 1890, o sea que tiene una cierta antigüedad y un recuerdo muy lindo de que eso sirvió para mejorar la calidad humana. Así que, ¿y hoy cómo lo ves? No, sí, yo siempre pensé que un apoyo ministerial era bueno. No, esto no, por supuesto no tiene ningún tipo de apoyo de nada, salvo la voluntad de todos nosotros y aportar y arreglar y limpiar y tenerlo. Pero no va a ir, yo siempre tengo fe. Creció tanto en un tiempo en que estaba todo muy tranquilo, va a crecer. Yo quiero dejarlo muy lindo a eso como recuerdo y como homenaje. A ver, ¿cómo decirlo? No estoy al lado de un médico que tiene una clínica, que atiende y demás. Estoy al lado de un médico que fue impulsor, propulsor, desarrollador de lo que eran los implantes cocleares. Impulsor de los implantes cocleares dobles y en bebé. Héctor fue el que impulsó todo esto aquí en la ciudad de Rosario y armó todo ese impulso, que otros hoy médicos lo están haciendo. Pero además de todo eso, porque él tampoco lo dice, ha hecho muchas cosas en silencio, una vez al año, haciendo cirugías gratis para aquellos chicos. Y además fue el impulsor de una ley provincial obligatoria para que todos los médicos, cuando nazca el bebé, le hagan la prueba de oliva para saber si ese bebé escucha o no escucha, y no que pase mucho tiempo, porque el tiempo que se pierde es tiempo que no se va a recuperar. ¿Es así, Héctor? Sí, es así. Inclusive el Día Nacional de la Audición también lo creé, me lo aprobó diputados a nivel nacional, siempre trabajando sobre el tema del ruido. También pertenezco a la Organización Mundial de la Salud, en el Día Mundial de la Salud que se hace el 3 de marzo, y ahí tratamos de ver cómo cuidar la audición, que no es fácil recuperarla, y tampoco hay dispositivos, hay un 10% de dispositivos audífonos en el mundo para las personas que lo necesitan, o sea que tampoco es que abunda. Entonces cuidarlo, porque yo veo el nivel auditivo, es decir, el nivel de ruido ha aumentado últimamente en todos los lugares de las fiestas, las reuniones y todo. Es terrible, ha aumentado. ¿No? Que aumente el día domingo cuando salgamos campeones. Eso y otra cosa. Pero hasta ahí. Pero habría que bajar un poco el nivel auditivo para
evitar. Y es verdad, yo empecé con los implantes cocleares. Los implantes cocleares, los implantes de oído medio, todo lo que sea el implante de trompa. Todo. Aparte fuiste el primer latinoamericano, el primer sudamericano, el primer argentino, el primer santafesino, el primer rosarino en ser presidente de la Sociedad Panamericana y Sociedad Internacional o norteamericana de otorrinolaringología. No es poco tampoco. ¿Te acordás? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? En junio pasado... Es un rosarino el que le estoy hablando, eso es lo que tenemos que recuperar. En junio pasado presidí el Congreso entre la Sociedad Panamericana y la Sociedad Americana de Otorrinolaringología y fue un orgullo para mí fantástico porque yo tengo 33 congresos nada más que de la Academia Norteamericana y presidirlo ha sido fantástico. Y casi estuviste así de traer un congreso internacional a la Argentina. Traje algunos. Pero el internacional ese grandísimo. Ah, ese sí. Y no sé qué hubiera pasado con este problema económico bestial del dólar y demás, pero el mundial, el Congreso Mundial. Sí. Hubiese sido importantísimo para la Argentina. Sí, tuvimos una vez uno, hace un montón de años, pero hubiera sido muy importante. Y ganamos, y casi lo ganamos. Bueno, ahora esa sociedad, justamente por todo ese esfuerzo y demás, me distinguió hace unos días, fue la distinción, la mención de que va a ser la distinción de la medalla de oro a nivel internacional de la Federación Mundial de Otorrinolaringología. Que se va a hacer esa reunión en el Congreso Mundial en Dubái, ahora en Emiratos. En Dubái, sí, Emiratos en Árabes. Emiratos el 16 de enero, así que eso para mí es un orgullo muy grande entre todo este año, el presidir el Congreso en Estados Unidos y esto a nivel internacional, así que todo un logro. Bueno, yo te agradezco que hayas venido, que me hayas acompañado. Soy la única visita hoy aquí, así que todos los que vienen a Jaque Mate siempre se llevan un presente de regalo. Esto de Homo Sapiens, Muerte en la Curia, esto del doctor Gustavo César Vera, San Lorencino el hombre. Y está al médico distinguido de Rosario y al amigo, agradecerle en el programa 890 de Jaque Mate. Estamos a 10 programas, Héctor, de llegar a una meta que ni Lidia ni yo lo soñamos. Los logros como se hace. Espera, con esfuerzo. Sí. Permíteme, que lo quieren ver. Esta es la tapa. Esta es la tapa y ahora lo vamos a abrir. Y qué gratificación poder llegar a tantos programas, a estar Héctor, esto es en la casa de todo el mundo que te pueda ver y felicitaciones, porque eso también es un logro. Yo felicito al médico que conocí hace muchos años y a un médico que no es un médico común. Es un médico especial y vos sabés muy bien por qué lo digo. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Te agradezco muchísimo, gracias por invitarme. Gracias, Héctor. Gracias. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. De mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción y disfrutá de sus beneficios. Servicios médicos en todas las especialidades. Descuentos en farmacias. Ayuda económica. Asociate a la Mutual sin cuota de ingreso. No te vas a arrepentir. De lunes a viernes, de 10 a 17, San Lorenzo, 1543. Seguimos en Jaque Mate y como habíamos dicho, estamos ya comunicados por videollamada con el ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Costamaña. Ministro, buenas noches, bienvenido a Jaque Mate, gracias por estos minutos que vamos a compartir. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, para empezar, a ver, ¿qué es esto, ministro, de los caminos de la ruralidad?
¿Cómo se podía explicar y qué es esto y para qué nos sirve a los santafesinos? Camino de la Ruralidad es un programa que tiene que ver con la producción, con la educación, con el arraigo y con el sueño de miles de santafesinos de tener en su vida y en su trabajo un modo digno de hacerlo, de educarse, de tener las mismas posibilidades que se tienen en un centro urbano, de poder vivir en el campo y poder ir al colegio los chicos, poder ir el personal docente, poder sacar la producción y poder producir y estar a la altura de lo que hoy el mundo exige. Caminos de la Ruralidad ya lleva prácticamente 1.000 kilómetros de caminos en construcción y construidos, con un presupuesto de 3.500 millones de pesos, prácticamente en todos los departamentos de la provincia. Y lo importante en esto es que hay una organización de productores, de presidentes comunales, y es un sueño realmente. La verdad que cuando iniciamos esto, lo iniciamos con un presupuesto, si se quiere, muy pequeño y con el desafío de alguna manera de darle a todos los santafesinos del interior, de este interior profundo que tan fuerte hace esta provincia, las posibilidades productivas y de educación que este programa tiene, ¿no? En cada traza hay una escuela rural y en cada escuela rural hay alumnos y hay chicos que aprenden, hay docentes que de hecho enseñan y posibilitan a estos jóvenes tener una educación digna y además a sus familias tener, ante problemas de salud, ante problemas de mecánicos o de una máquina o problemas veterinarios, tener la posibilidad en días de lluvia asistir a estas cosas, ¿no? O sea, el gobierno provincial hace un aporte muy fuerte en lo que es el proyecto técnico, en lo que es el material para ellos, y a partir de esta organización en consorcios, entre productores y comuna, se hace la obra y luego se cuida para que realmente posibilite durante años tener esta accesibilidad. Bueno, lo voy a meter en un tema netamente político y netamente de su área. Hoy los tambos están dando pérdida por el precio de la leche. Nosotros, por el precio de la leche y la sequía. Todos no podemos olvidar que la sequía. Inclusive anticipan una caída en la producción. La mesa de productores lecheros de Santa Fe, esto lo supe días pasados. ¿Cómo va a ser el gobierno de la provincia de Santa Fe en asistir a estos productores para que los tambos no desaparezcan, siendo que Santa Fe y la provincia de Córdoba son los dos mayores productores de leche del país? La lechería, te diría que es parte de nuestra impronta, de nuestra historia, de nuestro presente y de muchísima generación de puestos de trabajo. Sin lugar a dudas es una transformación permanente de los granos en alimentos. Y Santa Fe es la primera productora y exportadora del país. Hoy está viviendo una situación compleja que tiene que ver con el incremento de los costos, que tiene que ver con una sequía realmente importante, que hace que los costos de producción sean mayores, y esta sequía está pegando muy fuerte, yo digo, en la línea de flotación, no solo de la lechería, sino de la producción de carne y de la agricultura, porque estamos en la época del año donde se hacen las reservas, en la época del año donde se siembra toda la gruesa, tanto de maíz como de soja, y donde los productores realizan sus reservas para el 2023. Nosotros estamos muy cerca de todo esto, estamos acompañando a través de asociaciones para el desarrollo con fondos provinciales a pequeños y medianos productores. Estamos de alguna manera trabajando con el gobierno nacional y esperando que en los próximos días tener ya respuestas en cuanto a compensaciones y ayuda directa a los productores para que de alguna manera podamos mitigar este problema que hoy tiene la lechería en cuanto a sus costos por esta sequía que se está dando. Ministro, a ver, en estos últimos 30 años, 25, 30 años de la producción lechera, voy a hablar con alguien que conoce muchísimo de esto, porque usted es veterinario. Así que de esto y de la leche tiene que conocer porque justamente está al lado de los animales. ¿Cómo puede ser que antes exportábamos tanta leche en polvo, teníamos una gran producción lechera, los tambos estaban florecientes y hoy tenemos tambos que se cierran, no estamos exportando la misma cantidad de leche en polvo que debíamos hacer y el mundo necesita comer? ¿Qué nos pasa? No, a ver, no es tan así. Nosotros, te diría que iniciamos la gestión en el año 19, prácticamente no solo que no hubo cierre de tambos, sino que hubo un crecimiento paulatino de la producción, de la productividad.
y del crecimiento de estos tambos. Y se han hecho inversiones importantísimas en la provincia con sistemas productivos lecheros realmente muy innovadores y con inversiones muy importantes. Este problema es absolutamente coyuntural. Yo te diría que lo que queremos es que no cierre ningún tambo y vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra y que realmente esta actividad tan digna, tan noble, te pueda seguir de manera normal. Santa Fe sigue exportando y exportando mucho. El crecimiento de las exportaciones lácteas es bien claro y así lo demuestra no solo la estadística, sino los mercados que estamos abasteciendo. Sin dudas, necesitamos un correlato nacional en cuanto a herramientas que le den mayor eficiencia o efectividad a toda la cadena, y para eso estamos trabajando, ¿no? O sea, justamente lo que te decía antes. ¿El gobierno nacional apoya a Santa Fe en esto de la venta y la exportación de leche? Porque con la carne ya tenemos problemas, hemos perdido muchísimos mercados cárnicos frente a Paraguay, frente a Brasil, frente a Uruguay, que ellos con nosotros venían allá y atrás. Mirá, yo creo que hoy los mercados de carnes están abiertos y los mercados de lácteos también están abiertos. En su momento no los tuvieron y yo creo que cerrar un mercado no es una buena noticia. Lo que sí es una buena noticia es que al sector que más divisas aporta al país, una de las principales columnas que tiene la Argentina y de hecho la provincia de Santa Fe, en momentos difíciles como estos hay que ayudarlo. Por eso este gesto que se necesita del gobierno nacional en cuanto a un aporte concreto y puntual de capital de trabajo para soslayar esta situación que es realmente compleja, lo estamos esperando y es muy necesario. Y esto debería ser rápido porque en realidad es un sector que aporta permanentemente divisas, que genera muchísima mano de obra y que realmente hay que cuidar y mucho. Santa Fe está a la vanguardia en el crecimiento de la actividad industrial, de la actividad productiva, de las exportaciones. Este año 2022 va a ser el año de mayores exportaciones de la historia de la provincia. Y la leche contribuye a esa. ¿Más que en la década del 70 y 80? Sí, te estoy diciendo, es el año, estadísticamente hablando, de mayores exportaciones. Vamos a llegar o superar los 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, creo que estas cosas que costaron muchísimo hay que cuidarlas, hay que trabajar y fuertemente hay que apuntalarlas en un momento difícil como está pasando el campo hoy. En cuanto a planteles de animales, también hay problemas en lo que hace a ganadería. Y los propios propietarios lo están diciendo, es la caída en la producción de planteles. Tienen mucho problema con eso también. Obviamente que la sequía ayuda. Pero también dicen frente a la soja o frente a lo poco rentable que es, preferimos desprendernos. ¿Cómo puede ayudar Santa Fe? ¿Cómo puede ayudar el gobierno? Mirá, en la ganadería lo que está pasando justamente es que esta sequía pega en un momento donde está el rodeo en plena, o terminando la aparición y comenzando, o terminando incluso, o en plena época de servicio, o sea que es la futura producción de terneros del año entrante. Por lo tanto, eso preocupa y mucho, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando del acompañamiento, de recibir estos fondos nacionales, justamente es lo que estamos esperando. Nosotros estamos haciendo inversiones muy grandes en la provincia, apuntalando al sector ganadero. Es una provincia que tiene casi el 50% de las exportaciones de carne del país, por lo tanto, para nosotros no es una cuestión menor. Son miles de puestos de trabajo y muchísimos productores que están en la ganadería y que aportan al país. Por lo tanto, creo que en esto hay que trabajar juntos y fundamentalmente hay que tener herramientas. Hemos mandado a la legislatura ya un proyecto de ley que de tenerlo nos daría la posibilidad de tener herramientas financieras, herramientas de estímulos a la producción y que realmente estamos esperando que los legisladores la aprueben. Eso te habla del planar que presentó el proyecto Roberto Mirabella, diputado nacional. Lo que Roberto, exactamente, lo que Roberto está planteando, lo que el diputado Mirabella está planteando tiene que ver con ello, tiene que ver con asegurar un esquema que les permita a la provincia recibir los fondos, son alrededor de 900 millones de pesos entre lo que es ganar y los 500 millones de emergencia, y que lleguen cuanto antes, si no la ayuda no sirve. O sea, hoy el problema es hoy, no es dentro de un mes. Por lo tanto, se necesita celeridad en el acompañamiento de un sector tan importante. En 30 segundos, porque se me termina el tiempo, si se está terminando el tercer año, o ya se terminó el tercer año de su gestión al frente del Ministerio de la Producción, si hoy tuviera que autocalificarse el ministro, de 0 a 5,
¿cuál sería su calificación? Más que calificarme yo, es calificar al equipo, y somos parte de una gestión del gobernador Omar Perotti, que realmente sentimos, queremos mucho esta provincia. Una provincia, es un orgullo poder acompañar y contribuir desde el sector público al esfuerzo de miles de santafesinos. Yo le pondría del 0 a un 5, le pondría un 5 a los santafesinos, a los industriales, a los productores, a los trabajadores, y a nosotros el desafío diario y permanente de estar a la altura de los acontecimientos, de estar a la altura del enorme empuje que tienen estos santafesinos y que hacen de esta provincia lo que realmente es. Bueno, le agradezco muchísimo. Espero alguna vez poderlo tener acá en estudio, ministro. Sé que está en Santa Fe. A veces, y esto entre comillas, a veces a los del norte de Santa Fe usted no, porque usted es medio rafaelino, es centro-oeste, me parece, ¿no? Sí, vivo en el campo prácticamente, pero sí, soy rafaelino, claro que sí. Les cuesta venir a Rosario y nos gustaría tenerlo acá, ministro, para charlar. No, estoy yendo toda la semana a Rosario, estoy permanentemente en Rosario, el sur de la provincia, estamos siempre con trabajo, así que coordinemos, con mucho gusto voy al programa. Se viene al programa, charlamos y charlamos más profundamente, con mucho más. Aparte, es un placer hablar con usted y con alguien que sabe de campo. Muchas gracias, un abrazo y mucha fuerza para el domingo. Eso va a ser difícil, pero no, lo difícil no es imposible. Totalmente, gracias. Un abrazo grande, ministro. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena. 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Yelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. Bueno, ya llegamos al final de este programa 890 de Jaque Mate. Es sábado, 10 de la noche, poco más, poco menos, porque no estoy llevando el horario. Faltan horas nada más. Horas para la gran noticia. Ojalá que la gran noticia sea la que usted, la que yo y la que todos los argentinos esperamos. Porque es una hermosa noticia. Y porque en esa noticia hay al menos 2 rosarinos. Uno, Lionel Messi, y el otro, Di María. Ojalá que esos 2 hijos de esta ciudad, esos 2 hijos de esta provincia, puedan traerlo lo que tanto ansiamos, lo que tanto queremos y lo que queremos reproducir. Aquel 1986, cuando Diego Maradona, con aquel seleccionado en México, nos traía la Copa a la Argentina. Ojalá que mañana, allí, en Qatar, nuestra selección, nuestros jugadores, nuestra celeste y blanca esté a tope de todo y podamos decir y podamos cantar y podamos salir a la calle a encontrar un poquito así de esa alegría que tanto queremos tener. Ojalá mañana la Argentina tenga el tercer escudo acá del Mundial. Hasta el sábado que viene con otro Jaque Mate. Decido un camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero y hablar es lo
se me